En Hidronor, contribuimos al cuidado del medio ambiente, gestionando los residuos industriales, peligrosos y domiciliarios en forma sustentable. Contamos con laboratorios acreditados, un relleno sanitario y 3 centros de tratamiento y disposición final de residuos industriales, distribuidos a lo largo del país. Generamos valor ambiental a través de la revalorización energética, remediación de los suelos contaminados y el reciclaje de los residuos. En línea con la sustentabilidad, en los centros de tratamiento de residuos reutilizamos el agua de procesos productivos y en nuestro relleno sanitario contamos con una planta de biogás para reducir los gases de efecto invernadero, permitiendo inyectar energía limpia a la red de distribución energética. Aportamos en la cadena de valor de la economía circular a través de soluciones ambientales para la gestión de los productos prioritarios establecidos en la ley REP bajo el concepto del residuo al recurso. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Como ya lo veníamos anticipando, la gestión y tratamiento de residuos es de vital importancia en cualquier proyecto y por ello hemos invitado a que nos acompañe a Luis Briones, especialista de desarrollo de servicios de Hidronor Zona Norte, y su conferencia es denominada Gestión Eficiente de Residuos Industriales en Proyectos de Energías Limpias. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días. Muy buen día, Leonardo. Voy a buscar la presentación. ¿Me dices, por favor, si se ve la presentación? Ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, muy buenos días también a todos los asistentes. Primero que todo, quiero agradecer a la Organización de Reporte Sostenible por darnos la oportunidad para poder desarrollar esta temática sobre gestión eficiente de residuos industriales en proyectos de energías limpias. Quiero agradecer también a los destacados panelistas que han participado y que participarán durante estos 2 días con sus distintas visiones y especialidades, ya que seguramente nos serán un valioso aporte para las estrategias de sostenibilidad de la industria energética en Chile, y en la cual, como Hidronor, esperamos poder también aportar en esta misma dirección. Hay ciertas temáticas que quiero desarrollar para que se entiendan las soluciones de gestión de residuos en proyectos de energías renovables, pero antes quiero introducir el contexto general en el que se encuentra Chile. Lo que se ha visto durante los últimos años es un gran crecimiento a nivel nacional en la construcción y operación de plantas generadoras de energías renovables no convencionales, lo que se sostiene aprovechando las particularidades climáticas que posee nuestro país, y en gran medida por ello hemos podido atraer inversión que está distribuida principalmente en plantas que generan energía solar y eólica. Estas ventajas climáticas con las que cuenta Chile y la proyección de crecimiento en generación de energía renovable ha llevado al país a establecer metas que, si bien son ambiciosas, pero que sin duda pueden lograrse con políticas e iniciativas que nos brinden condiciones favorables para alcanzarlas. De hecho, hace ya algún tiempo se definió como objetivo país que al 2050 el 96% de la energía de la matriz energética de Chile pueda provenir de fuentes no renovables, no convencionales. Ahora bien, pasando a datos cualitativos que respalden este objetivo trazado, podemos también separar los proyectos por la etapa de desarrollo en la cual estos se encuentran. Están los proyectos que están en operación o en pruebas, los proyectos que están en etapa de construcción, los proyectos que están ambientalmente aprobados y también los proyectos que a la fecha se encuentran en calificación ambiental. Por el lado de los proyectos en operación, podemos observar en el gráfico de anillos que hasta abril de 2022 teníamos un aporte en energía renovable del 38,1% respecto del total de la capacidad instalada. También se observa en el gráfico de columna que la capacidad instalada de energía renovable ha evolucionado con un fuerte apalancamiento en plantas con tecnología solar y eólica.
Y por último, podemos ver en este mismo gráfico que este aumento, este crecimiento concentrado ha tenido una evolución mayoritaria principalmente entre los años 2020 al 2022, alcanzando del orden de los 6.470 megawatts. Es decir, más de la mitad del total de la generación de energías renovables en operación que tiene el país en este momento se ha implementado en estos últimos 3 años. Ahora, si miramos la tabla de abajo, se encuentra una separación por fuentes de generación, siendo la solar la de mayor aporte con un 56%, seguida por la energía eólica con un 34%. Por otro lado, si agrupáramos esto por zona, la generación de la zona norte representa un 56%, seguida por la zona sur con un 25%, y finalmente un 19% de generación que se da en la zona sur. Ahora, si revisamos esto a nivel de inversión, si lo cruzamos con el dato de inversión, esta alcanza una cifra declarada en operación del orden de los 24.800 millones de dólares. Por último, si damos una mirada a la generación ahora por regiones, las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Atacama concentran el 74% de la generación solar, mientras que la energía eólica se concentra principalmente en las regiones de Atacama, Antofagasta, la Araucanía y Coquimbo, con casi un 80% del total de la generación. Y por último, las regiones del Biobío y del Maule son las que concentran el 40% de las energías renovables que provienen de otras fuentes que no son ni solar ni eólica. Por otro lado, para los proyectos que están en construcción, tenemos que el 83% está representado por fuentes de energía solar y el 16% por fuentes de energía eólica. Mientras que si miramos la realidad de este segmento a nivel de regiones, nuevamente nos encontramos con Antofagasta y Atacama, digamos, liderando y concentrando la mayor generación en tanto a proyectos de energía solar como eólica, llegando en ambos casos a un 60% del total. Mientras que la región del Biobío y de la Araucanía concentran un 72% de las fuentes de generación de energía que están en construcción. Ahora, a nivel de proyectos con aprobación ambiental es donde encontramos el mayor volumen de generación declarada, con casi 30.500 megawatts. Nuevamente con una fuerte concentración de proyectos solares y eólicos en la zona norte y de proyectos eólicos en la zona sur, como se muestra en el gráfico de columna. Ahora, a nivel de regiones, encontramos ciertas coincidencias, ya que la generación solar está concentrada en las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá, con un 80%, mientras que la generación eólica, que también es casi cerca del 80%, está concentrada en las regiones de Antofagasta, Biobío y la Araucanía. Ahora, respecto a los proyectos que se encuentran en etapa de calificación, que se pueden ver en los gráficos circulares, nuevamente la generación solar y eólica son las que predominan, mientras que a nivel de regiones tenemos distribuciones de generación declaradas con fortalezas de las mismas regiones indicadas hasta ahora. Ahora bien, como resumen de todas estas cifras, queda claro, por un lado, que se consolidan a las energías solares y eólicas como las principales fuentes de generación para proyectos en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Por otro lado, que las regiones de Antofagasta, Atacama, Tarapacá y del Biobío serían las de mayor generación actual y las de mejor proyección declarada en cuanto a crecimiento para los proyectos de energías renovables. Y por último, que la generación e inversión declarada está asociada al conjunto de proyectos en las distintas etapas de desarrollo, y esta podría alcanzar aproximadamente del orden de los 63.300 megawatts y poco más de 100.000 millones de dólares. Ahora, todos estos proyectos de producción de energías renovables tienen un foco muy importante en el cumplimiento ambiental y en la gestión eficiente en cuanto a la generación de residuos,
lo que hace que la gestión de residuos sea una parte muy importante y muy relevante dentro de su evaluación ambiental. Y aquí es donde entramos nosotros como Hidronor, como un aporte en cuanto a soluciones ambientales eficientes y enmarcadas en el cumplimiento de la normativa vigente. Aquí ya pasamos directamente a la gestión de residuos, para lo cual hay que entender primero cuáles son las necesidades de servicios ambientales más requeridas por esta industria, lo que podemos ver en el listado que está en color gris, es decir, distintos tipos de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, domiciliarios, biológicos, esto también a nivel de servicios in situ, de transporte, de disposición final. Y para poder hacerse cargo de este tipo de atenciones, Hidronor viene ya desde hace tiempo apoyando con distintas unidades de servicio, dentro de las cuales destaco, por ejemplo, los servicios in situ, que son relevantes porque tenemos que recordar que los proyectos de energías renovables generalmente están emplazados, localizados en áreas que no están cerca de urbes y por lo mismo están distantes de cualquier centro de operación, por lo que la atención en faena resulta vital para efectos, por ejemplo, de consolidación, segregación, almacenamiento o acondicionamiento de residuos. Debe existir, en este caso también, un transporte adecuado de los residuos con alternativa logística para los distintos tipos de necesidades. Y estos residuos también deben ser sometidos a tratamiento y disposición final en plantas que estén autorizadas para ello. Ahora, como resumen de transporte, tratamiento y disposición final, como Hidronor, contamos con cobertura a nivel nacional, con una logística de capacidades y para diferentes tipos de necesidades, como por ejemplo residuos peligrosos, no peligrosos, valorizables, domiciliarios, biológicos, y en distintos formatos, envasados, graneles, sólidos, líquidos. Ahora, además, hay que entender que algunos de estos residuos que mencioné, tanto peligrosos como no peligrosos, tienen potencial de valorización, pero eso va a ser siempre y cuando se gestionen adecuadamente. Por lo que una asesoría adecuada respecto por ejemplo, el almacenamiento, la segregación y a las formas de reducir volumen permiten aumentar, por un lado, las tasas de valoración y, por otro lado, potencialmente se pueden reducir la cantidad de transporte. A nivel de servicios de laboratorio, hay que entender que en algunas ocasiones los generadores no cuentan con toda la información para poder enviar un residuo peligroso o no peligroso a disposición. Por ejemplo, cuando tienen mezclas de sustancias peligrosas, tienen una sustancia nueva, un residuo nuevo, o con productos vencidos sin identificación. Y en esos casos se debe recurrir a muestreos y análisis de nuestros laboratorios especializados en analítica y en pilotaje de tratamiento de residuos. Por un lado, para su identificación física y química, y posteriormente, recién ahí, podemos planificar el modelo de retiro y el tratamiento específico que se les va a practicar a ese residuo. En esta misma línea de servicios, me refiero a servicios de laboratorio, hemos desarrollado técnicas de muestreo y análisis representativos de grandes volúmenes de superficies contaminadas. Me refiero a suelos contaminados, lo que nos permite, por ejemplo, entregar como resultado mapas de distribución de contaminantes, lo que sirve posteriormente como base para poder realizar remediaciones de suelo que sean más específicas y con ellas acotar los volúmenes de residuos a disponer. Para estos proyectos de energías renovables en particular, Hidronor desarrolló un complemento sanitario que incluye, por ejemplo, el arriendo y mantención de baños químicos, provisión de envases para residuos, retiro de aguas servidas y retiro de otros residuos biológicos, con lo que conseguimos brindar un servicio que sea integral para este tipo de proyectos. Ahora bien, habiendo entendido la demanda de servicios ambientales y también las soluciones, debo aclarar que en base a nuestra experiencia, lo más crucial en este tipo de atenciones es la capacidad de respuesta y la amplitud de requerimientos, que sea lo más integral posible, ya que se trata de plantas que están ubicadas en lugares distantes a centros de disposición, que son en ocasiones de acceso un poco complejo, y
las comunicaciones por lo general también resultan ser complejas, por lo cual resulta vital tener el conocimiento y la flexibilidad necesaria para responder a los requerimientos, pero siempre teniendo en cuenta y siempre desde la mirada del cumplimiento de la legislación, de manera de ser un aporte para los proyectos de energías renovables en cuanto al manejo de regulaciones. Ahora, en este sentido, y como Hidronor, aportamos a estos proyectos a través de nuestro know-how específico, desarrollado ya en más de 25 años de experiencia de gestión de residuos en nuestras 3 plantas en Chile, con centros de operación cercanos a los principales emplazamientos de generación, tanto en el norte, en el centro y en el sur, lo que también nos ha permitido estar presente en el nacimiento y la evolución de otro tipo de industrias a lo largo del país, y poder brindar hoy un valioso aporte en todos los eslabones de la cadena de gestión de residuos. Ahora bien, quiero cambiar levemente el foco y comentarles que dentro de los residuos que se van a eliminación por parte de las empresas generadoras, también hay un potencial de generación de energía. Y en este sentido, Hidronor ha sido pionero en Chile, ya que estamos permanentemente buscando residuos específicos y volúmenes de estos que permitan desarrollar procesos que en el tiempo que sean sustentables para ir transformando los residuos en energía o bien devolviéndolos también al mercado nacional para cogeneración energética. Por lo cual, como Hidronor, y ese es el punto que quería destacar, también realizamos nuestro aporte a nivel nacional en cuanto a generación de energía. En línea con esto y dentro de nuestro proceso, como Hidronor aportamos en cuanto a generación de energías limpias, ya que en estos procesos generamos energía a partir de biogás, en donde extraemos este gas por descomposición de la materia orgánica y después inyectamos este gas a través de motogeneradores en la red de distribución, con lo cual también vamos aportando a la generación de energía y a la valorización de residuos en Chile. En cuanto a la valorización de aceites residuales, primero comentar que hoy día en Chile se generan anualmente más de 180.000 toneladas de aceites residuales contaminados, mezclas y emulsiones de hidrocarburos y otros rieles que también tienen poder calorífico, que es lo que se declara a través de RC o ventanilla única. En este sentido, Hidronor es una de las empresas pioneras en Chile en cuanto a la valorización energética, ya que nosotros procesamos aceites residuales de distintos generadores a nivel nacional y hacemos un coprocesamiento junto con otros residuos que tienen un alto poder calorífico. Y en base a esto generamos un combustible alternativo, el cual es aprovechado mediante sustitución de otros combustibles fósiles y son principalmente usados en las calderas de las cementeras para cogeneración de energía. A nivel de desafíos, primero que todo, podemos ver que en los próximos años hay una fuerte inversión de proyectos en construcción que van a derivar obviamente en operación de nuevas plantas. Y a su vez hay muchos proyectos que están aprobados o en calificación ambiental y que representan una inversión fuerte, y la inversión más fuerte, digamos, de este grupo. Por tanto, aquí hay un gran desafío en adelante para poder atender la demanda mucho mayor de la que no hemos hecho cargo hasta ahora y que se puedan gestionar los residuos de estas plantas de energía de forma adecuada. En esta misma línea, deberemos tener la capacidad de atender a este aumento de demanda en zonas y regiones de mayor concentración, como las que mencioné en la presentación, Antofagasta, Atacama, Tarapacá y Biobío, que son las más fuertes en términos de concentración. Ahora bien, los mayores costos de la gestión de residuos están asociados a la logística por las distancias entre los centros de disposición o de valoración. Otro desafío, entonces, muy importante, será mejorar la eficiencia y alternativas logísticas, lo que puede ir de la mano también con la reducción de volúmenes a través de servicios in situ, con el objetivo de poder disminuir finalmente en lo posible el costo de la tonelada transportada. Ahora, también en la actualidad, por ejemplo, nos encontramos que en la zona sur hay plantas de biomasa que pueden utilizar madera para generación energética,
pero por falta de alternativas de valorización cercanas a los proyectos de energía, por ejemplo en la zona norte, estos residuos terminan yendo a parar a los depósitos. Situación que también afecta a otros residuos que podrían valorizarse. Entonces, otro desafío acá es mejorar estas alternativas de valorización en regiones y de la mano también con el aumento que les comenté de la eficiencia en el transporte. Por otro lado, si estos proyectos, me refiero a los de energía renovable, incorporar una estrategia que maximice la valorización de sus residuos en la planificación de las etapas de construcción y operación, tendríamos probablemente una disminución importante de los residuos como maderas y cartones, entre otros, que en muchos casos van a parar a los depósitos, pero para mejorar esta condición, los proyectos deberían incorporar este tipo de estrategias en sus planes de manejo. Ya para ir cerrando la presentación, les quería comentar que como Hidronor llevamos tiempo apoyando de manera fuerte el crecimiento de estos proyectos en los últimos años y por lo mismo nos hemos convertido en socios estratégicos comerciales en la cadena de gestión de residuos de los proyectos de energías renovables, adaptándonos a este tipo de entornos y necesidades, aprovechando para esto nuestra cobertura nacional, lo que también venimos replicando desde hace ya muchos años con otras industrias, como por ejemplo la minería, la portuaria o la siderúrgica, entre otras, y que nos ha convertido en una empresa referente en Chile en gestión de residuos, con estos más de 25 años que llevamos ya aportando al desarrollo sustentable del país, y lo que nos permite hoy contar con un valioso know-how en cuanto a, por ejemplo, desarrollo de servicios in situ, a tratamientos de distintos tipos de tratamientos para distintos tipos de residuos peligrosos principalmente, y el hecho de contar también con una logística de alta eficiencia que hemos podido desarrollar con los años y participando en estos distintos tipos de industrias. Y también lo que hemos considerado específicamente para el desarrollo de estos proyectos de energía renovable, que es la integración de estos servicios sanitarios complementarios. Bueno, y ahora lo que esperamos ahora para esta industria es que se siga consolidando la construcción y la operación de nuevos proyectos, fortaleciendo con esto la posición de Chile en cuanto a generación de energías renovables no convencionales. Y que los avances que hemos conversado en pro de estos desafíos en cuanto a gestión de residuos permitan beneficiar no solo a la industria de energías renovables, sino que también de forma transversal al resto de la industria y de paso a todo el país. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias nuevamente a la revista Reporte Sostenible. Eso es todo.